tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Un video en el cual hablaremos por fin de la película de Thor Love and Thunder. Ok, sé que esta opinión la tenía que haber sacado hace un mes, pero ha habido muchas cosas que he tenido que hacer, sobre todo por el colegio hermoso, entonces no he tenido tanto tiempo para grabar. Si se dan cuenta, hay muchos videos que me he demorado en sacarlos, los de Miss Marvel sobre todo no los he sacado el día que son. Por eso, otros videos, por ejemplo el de Obi-Wan, que espero sacarlo por ahí en 1-2 semanas, el de la Comic Con que me demoré 2 semanas en sacarlo, y muchos otros videos que me he tenido que aguantar para editarlos por las cosas que me dejan del colegio, sobre todo porque agosto está muy pesado con respecto al tema del colegio, pero ya después de septiembre el colegio que se joda, porque ya sigo con YouTube, ya le di mucho tiempo, le di como 7 meses al colegio, ya que se joda el colegio. Sigo con YouTube. Pero bueno, hablando del tema que nos compete para hoy, que es la película de Thor Love and Thunder, este video va a contener spoilers a tope, así que dicho esto, no me enredo tanto dentro de intro y comenzamos. Bueno, para los spoilers comencemos un poco a hablar de lo que es la trama. Básicamente aquí nos presentan a Gorr en busca de la eternidad, que es algo que se le cambia con respecto a los cómics, donde él básicamente buscaba hacer la God Bomb para acabar con todos los dioses a lo largo del espacio y tiempo y de la existencia, y en este caso lo que haría es que le pide un deseo a la eternidad para que desaparezca a todos los dioses, o bueno, en un inicio se presentó así. Esto lo lleva a cruzarse con Thor, a quien desea asesinar, pero también lo necesita por el tema del Stormbreaker, ya que este puede invocar el Bifrost, lo que lo llevaría a la ubicación directa de la eternidad. En sí esto fue bastante importante y diría yo que es sumamente inteligente, porque nos cambian el tema de la God Bomb, que es digamos el hecho por el que se le conoce a Gorr en los cómics, porque su cómic casi que se llama Thor God Bomb. Desde un inicio fue una sorpresa ver a este personaje, o bueno, a esta entidad dentro del universo cinematográfico de Marvel ya introducido, sabiendo el guiño que nos habían dado en Guardianes de la Galaxia volumen 2, y que adicional a eso se nos presenten digamos que entidades y unos conceptos un poco más galácticos, o ¿cómo decirlo? Como más mitológicos con respecto al universo del universo cinematográfico de Marvel, o sea, del origen del universo y de todo ese tipo de cosas. Como les digo, la trama fue interesante, pero creo que se le pudo dar un poco más de profundidad con respecto a ciertos temas, porque realmente hay cosas que se tocan muy por encima y otras muy necesarias donde se profundiza. Y en general hay cosas dentro de esa historia que lo que hacen es que como que le resten cierto peso a lo que la historia trata de contar, o sea, como que contradice su propio argumento a raíz de que va contando esa historia. Es bastante complicado de entender, pero digamos que básicamente lo que hace es como restarle peso a ciertas cosas muy importantes dentro de esa trama para darle importancia a otras no tanto. Dentro de esas cosas está por ejemplo el nuevo camino de Thor, que básicamente es que él se aventura como un guerrero intergaláctico con los Guardianes de la Galaxia, y en general lo que busca es encontrar su paz interior, hasta que bueno, él recibe la llamada de Lady Sif, lo que lo lleva a cruzarse después con el carnicero de dioses y con sus antiguos aliados de Nuevo Asgard. La comedia, como les digo, está bien hecha. Obviamente hay sobreexplotación de chistes, pues porque es Taika Waititi. Ahora, ¿qué esperábamos? Es Taika Waititi. Pero a diferencia de Thor Ragnarok, esa sobreexplotación hay veces que está bien puesta, porque literalmente te la pasas riendo en la película, y hay muchas partes donde te ríes así que no puedes parar, que ya te duele el estómago, o sea, así te ríes en la película, y eso fue algo que no me pasó cuando fui a ver Thor Ragnarok. Entonces creo que ahí sí estuvo bastante bien. Y otra cosa que también me gustó bastante es la inspiración de cómics, que si bien tiene muchas diferencias con respecto a ya sea la historia de Gorr, la historia de Jane, o el caso digamos que de la historia por lo general de la película, hay varias cosas que se van arraigando digamos que con lo que respecta al material original de las historietas. Y uno de esos casos por ejemplo es Gorr con respecto al tema de su hija y con respecto a la no creencia en los dioses, porque tal cual nos describen la historia de Gorr en los cómics, pero lo cambian de cierta manera. Por ejemplo, en los cómics no era una niña que Gorr tenía, sino era un niño. Él se llamaba Agar y terminó muriendo en el desierto de su planeta natal. Y Gorr no se encuentra con un dios en una especie de bosque mágico donde le reza y le pide. No, él se encuentra cuando ya está a punto de morir también por hambre,
cuando Null y la deidad de la armadura dorada están peleando y este le pide ayuda. Gorr lo que hace ahí es absorber la Necrosword y mata al dios de la armadura dorada, dejando a Null vivo, y él se va por el cosmos a asesinar al resto de dioses, que bueno, esto ya se los conté más que nada en el video de las teorías. En la película ya vimos que es bastante diferente porque él se encuentra con un dios que es, digamos, que su deidad más omnipotente, por decirlo así, al que le reza, y este le resulta siendo una completa farsa, pues porque lo trata como una literal caca, o sea, a duras penas le dio gracias por adorarlo. Y aquí en este tema nos presentan el tema de la Necrosword, que bueno, hay cierta ambigüedad, por decirlo así. ¿Por qué ambigüedad? Porque presentaron la Necrosword, eso está muy bien porque literalmente dijeron necroespada. No hicieron referencia a Null, pero ya sabemos que el único dios oscuro que tiene la necroespada, además de Gorr, que podría decirse que es el dios carnicero, pues es Null. Pero obviamente no lo relacionaron con esto, pues por Sony, su estupidez con los derechos de Spider-Man y de los personajes relacionados, todo esto. Pero también es malo porque no se presenta a la Necrosword como debe ser, o sea, no se presenta como un arma realmente poderosa, no literalmente, no es una espada simbiótica, no es nada parecido a eso, sino que es una espada negra a la que se le dice Necrosword, o sea, literalmente como un sable de luz negro es la Necrosword. Literalmente. Entonces eso no es tan bueno porque estamos hablando de uno de los aspectos más importantes del personaje de Gorr. Y adicionalmente, como les digo, la historia de Gorr está bastante inspirada de los cómics y digamos que son motivaciones muy importantes para que el personaje se convierta en un villano, en un antagonista, y están muy bien justificadas, pero creo que el camino que se le da a lo largo de la historia como que en el final no empata muy bien con eso, porque en los cómics ¿tú crees que realmente Gorr hubiera perdonado a los dioses después de lo que le hicieron y no hubiera pedido el deseo a la eternidad, sabiendo que él iba a morir y no iba a poder estar con su hija? O sea, realmente eso fue medio estúpido porque Gorr no lo hubiera perdonado. O sea, el Gorr de los cómics no lo hubiera perdonado, y ahí creo que como que hicieron más blando a un personaje que realmente no tenía por qué ser blando. Hicieron un villano con motivaciones, por decirlo, más humanas y más suaves. Entonces, para mí, por lo menos en ese tema, difiero completamente de lo que hicieron con el personaje. Ahora, hablando de Jane, digamos que se rescata mucho lo que es su historia de los cómics con el tema del cáncer y también la llamada que ella siente con respecto al Mjolnir. Como Mighty Thor es absolutamente perfecta. Creo que Natalie Portman hizo un gran trabajo al momento de ser el personaje de Mighty Thor, porque literalmente es adaptar a Mighty Thor a los cómics, es ponerla y ¡pum! Literalmente, o sea, es un personaje netamente sacado de los cómics. Pero con ella pasa exactamente lo que pasa con Gorr, y es que su historia y su camino que realiza a lo largo de la película como que no empata con las motivaciones que en un inicio se plantearon sobre ella. Se adaptó el tema del sacrificio, que era algo que yo les había comentado en el video de las teorías. Yo la verdad esperaba que, como en los cómics, Thor y Odin terminaran reviviéndola y que ella volviera a ser Mighty Thor, pero en este caso creo que se tomó la decisión menos coherente, tal vez, porque hablamos de un personaje que es muy importante, bueno, ni tan importante, pero sí importante para lo que respecta a la nueva generación de héroes, que es lo que está planteando actualmente Marvel Studios, digamos que despidiendo a los que ya conocíamos anteriormente. Y creo que Jane hubiera sido el reemplazo perfecto para Thor, porque, como les digo, el final era algo que a mí no me gustó para nada. Digamos que es un final incierto, y la incertidumbre más que nada genera algo que no saben muy bien qué esperar, y esa sensación de no saber qué esperar pues no es tan buena. Entonces creo que fue una mala decisión haber matado a Jane, aunque claro que en el universo Marvel realmente nadie muere. Loki ha revivido 543,000 veces, y además tenemos el tema del multiverso, donde puede venir una Jane de cualquier universo y establecerse en el 616 como Mighty Thor. Pues está la más fácil, donde ella decide irse del Valhalla, volver a la Tierra y volver a ser Mighty Thor, porque en los cómics ha pasado eso. Ellos han regresado del Valhalla para poder estar otra vez en este mundo. Entonces, como les digo, creo que Jane fue un muy buen personaje, desperdiciado sobre todo con ese final que se le dio, pero bastante interesante sobre todo por las motivaciones que tiene para hacer ese sacrificio. Hablando de otro aspecto, tenemos que hablar de los dioses y de Ciudad Omnipotencia. Y bueno, comencemos con lo fuerte, ¿no? Zeus, ¿no? Zeus fue un personaje realmente estúpido. Si Thor era imbécil, ni me imagino por qué confié realmente en ver una versión no tan cómica ni ridícula de Zeus. Estamos hablando del dios griego más importante de todos los tiempos, literalmente el más grande de la mitología griega, y que lo pongan
como un gordo con falda que le tiene miedo a un calvo de piel blanca, realmente... O sea, ¿tú crees que Zeus realmente le tendría miedo a Gore? O sea, de verdad, creo que el de los cómics nos ha demostrado una cosa totalmente diferente. Y no quiero comparar, pero me toca el Zeus de la Liga de la Justicia de Zack Snyder e incluso la de la Liga de la Justicia de Joss Whedon estaba mucho mejor que este Zeus de caca que nos presentaron en la película. Y es que aquí es donde yo digo que ya hay que dejar a Taika Waititi a un lado, porque ya estamos hablando de deidades del universo Marvel sumamente poderosas que son muy importantes para la historia de estos personajes. Hasta puso un dios parecido a la cosa esta del corto de Pixar. O sea, ¿en qué está pensando Taika Waititi de verdad? Y con un solo ejemplo les digo cómo es que se debe adaptar a un dios, y es con Khonshu, que Mohamed Diab supo cómo adaptarlo en Moon Knight, de manera que nos presentaron a ese dios realmente imponente y que tú hasta le tienes miedo por lo que es capaz de hacer. Y todos los dioses de Moon Knight están tan bien adaptados porque son una versión seria, no son un estúpido con falda y ahí todo gordito. Ay, que le tengo miedo a Gore. De verdad, o sea, es que eso sí me sacó completamente la rabia. Me pudo dar risa, pero adentro estaba diciendo Taika Waititi, hijo de... Y Ciudad Omnipotencia cambia mucho con lo que respecta a los cómics, porque Ciudad Omnipotencia es básicamente un lugar para dioses donde está la biblioteca, el templo y todo ese tipo de cosas que en los cómics es mucho más importante. Pero en la película se habla de temas como que la orgía de dioses es demasiado colorido, como que es mucha estupidez junta y... No, es que de verdad eso no me gusta para nada de la película, y en especial de cómo se adapta a ese tipo de cosas. Y hablando del final, digamos que ya mencionamos el sacrificio de Jane, que fue bastante importante, que creo que se le dio las motivaciones necesarias, pero creo que no fue bastante adecuado para lo que su personaje tiene por ofrecer. Y adicionalmente la batalla final creo que estuvo bastante bien, creo que fue una secuencia de acción muy importante, y justamente en esa secuencia nos demostraron una vez más que era una película para niños, porque literalmente es un montón de niños peleando contra las criaturas de Gore. Dentro de esos está el hijo de Heimdall, que podría tomar en un futuro las riendas del Bifrost, o bueno, el rol de su padre más que nada, dentro de Nuevo Asgard, que realmente pues es interesante, pero dentro de la película fue una subtrama que nunca terminó de desarrollarse y fue bastante mediocre, por decirlo así. Porque eso es otra cosa de la película, presenta subtramas o temas secundarios que al final no termina de desarrollar y tú dices, pero... ¿y qué pasó con eso? En fin, en la batalla final pelean niños contra criaturas sumamente asesinas y al final las derrotan, pues porque es Marvel. A ver, no van a matar a un montón de niños. ¿De qué le ven cara a Taika Waititi? Y aquí es cuando Gore llega a la eternidad y pide su deseo para revivir a su hija. Cosa que, como les digo, no me cuadra con el Gore de los cómics, porque he de decir que Christian Bale hace una interpretación magnífica del personaje, y creo que ese último impulso que tiene el personaje para hacer que su hija vuelva no es del todo lo que haría el Gore de los cómics. Gore muere y le hace prometer a Thor que la va a cuidar. ¿Y qué hace Thor? Pues básicamente la cría como a su propia hija, le da el poder del Stormbreaker, y en la escena final nos presentan que ellos son llamados como Love and Thunder, o bueno, como Amor, la niña, y Trueno, Thor, quienes pelean por los indefensos a lo largo de la galaxia. Cosa que me gustó. Thor volvió con el Mjolnir, o sea, el Mjolnir no fue destruido del todo, por lo que, bueno, eso sí, la verdad me gustó bastante, pues porque volveremos a ver a Thor con el Mjolnir. Pero como les digo, fue un final que realmente es incierto, porque me imagino que en Thor 5 se va a llamar Thor 5, la sucesora de Thor, y vamos a ver un montón de estupideces dirigidas por Taika Waititi con la niña, con el Stormbreaker, y Thor con el Mjolnir, que me imagino lo va a perder contra Beta Ray Bill. Yo no sé, o sea, estoy haciendo conjeturas bastante rayadas con respecto a lo que el final nos dio. O sea, yo no me estoy inventando, no, es que en el final va a pasar, no, con lo que el final nos dio. Y o sea, ahí es donde yo digo, pero Marvel, o sea, ¿qué estás haciendo de verdad? ¿Qué estás haciendo? O sea, ese mismo día nos presentaron un capítulo malísimo de Miss Marvel, y por la noche yo voy y veo la película y quedo con ese final y yo digo, ¿qué está haciendo Marvel de verdad? ¿Qué está haciendo? Y no era porque 3 semanas después presentaron lo de la Comic Con, yo digo, uff, de verdad que Marvel está bajando mucho, de verdad. Porque es que ese final realmente no nos da indicios de lo que podríamos ver de Thor en el universo cinematográfico. Lo que nos dice es que cría una niña y que nació de la eternidad con el poder de los dioses, y se hace llamar como Amor y Trueno, y ambos tienen el poder de Thor y ambos tienen un martillo, y bueno,
y ya acaba la película. Es algo bastante incierto que, como digo, no le veo mucho sentido, no, como que es algo muy raro porque no sé a qué podemos aspirar con esto. Si no era por la escena post créditos, a lo mejor yo me confundía mucho más. En la escena post créditos vemos a Hércules interpretado por el actor Brest Goldstein. Bueno, el caso, el actor que les dije en el video de las teorías, que bueno, la filtración resultó siendo verdadera, y adicional a eso, pues el personaje será presentado más que nada como no tanto un villano, sino un antagonista, un rival para Thor, debido a lo que él hizo en Ciudad Omnipotencia, más que nada para Zeus. Y lo más probable es que en Thor 5, si es que la van a hacer, si es que la van a anunciar, yo no sé Marvel qué va a hacer, pero en algún momento se van a tener que enfrentar Thor y Hércules. Y a lo mejor Hércules, bueno, es que Hércules sí es medio pendejo en los cómics, pero vamos a ver si lo adaptan un poco mejor que Thor. Yo creo que se puede, ¿no? Así que veremos si en el futuro se nos va a presentar esa rivalidad, que es lo más probable y creo que es muy importante, y sobre todo creo que ha sido un buen acierto, uno de los que ha tenido la película. Y el segundo ya se los comenté, que es con respecto al tema del Valhalla y todo esto. También hablando de otros aspectos, puedo decir que efectos especiales hay veces que se notan, pues ya sabemos todo este tema del exceso de Marvel por los efectos especiales, y adicional a eso, también tenemos que hablar de otros personajes como por ejemplo Valkyria, que realmente en esta película ha sido un poco intrascendente, lo mismo Korg, digamos que han estado más que nada como por compañía para Thor y un poco por comedia más que nada, pero yo creería más que nada que se relacionan con el tema de la orientación sexual de ambos personajes, porque ya se ha dicho ambos que tienen una orientación sexual diferente, así que veremos si estos personajes se desarrollan en el futuro. Pero más allá de eso, es decir que Thor Love and Thunder es una película normal del universo cinematográfico de Marvel. Es una película que apunta a lo mismo, a un mercado mucho más familiar, y que en definitiva apunta a lo que Marvel quería desde un inicio. Es comedia, es algo que entretiene a la familia, pero no es algo que termina de satisfacer por lo menos a los que ya somos fans del universo cinematográfico de Marvel y a los que conocemos las historias de los personajes que están en la película. Pero eso no significa que no te entretengas viéndola. De hecho, yo ya la vi 3 veces, así que no digo nada. En conclusión, Thor Love and Thunder es una buena película que cumple con lo que había prometido. No es nada del otro mundo que no hayas visto en otra película del MCU y de Thor, pero cumple con entretenerte, divertirte sin demasiado exceso de chistes y dar una buena historia para el dios del trueno, regresándolo a ser un héroe con potencial para el futuro. Tal vez con un futuro un tanto diferente de lo pensado, pero con grandes posibilidades para el personaje. Jane Foster como Mighty Thor tiene una muy buena historia de respaldo que, si bien no logra abarcarse completamente, es sumamente interesante ver cómo tratan los conflictos de la heroína en su manto como Thor. Asimismo, Gorr es un gran villano que pudo ser mucho más para la historia y en general para el UCM, pero llega a ser ese antagonista con motivaciones e historia justificada que hace que entiendas por qué hace lo que hace, a pesar de que se pierda un poco la esencia del personaje y que el pretexto de su batalla con Thor sean unos simples niños. En general, hay muchas cosas que pudieron ser mejor y muchas otras que logran su papel en la película. Posiblemente Thor Love and Thunder no será la mejor película de Thor y estará lejos de ser una de las mejores del MCU, pero por lo que prometió, el resultado que entregó, creo que es más que aceptable esta cuarta entrega del Dios del Trueno. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide, si les ha gustado, dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que dejes todo lo que piensas de esta película en los comentarios y no te pierdas más contenido de los proyectos de Marvel que ya está disponible en el canal. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.